Hola y bienvenidos a otro vídeo de otro crítico más. Esta vez es sobre un podcast, sobre un tema que ya teníamos pensado hacer. Primero hay que hacer las presentaciones. Primero a What Now, preséntate. Hola, soy What Now. Y al señor Héctor. Hola, ¿qué tal? Bien. Pues nada, vamos a hablar acerca del tema de si los videojuegos son arte. Primeramente, quiero empezar exponiendo las ideas, para que más o menos aclaréis qué piensa cada uno. What Now, cuando quieras. En mi opinión, sí que es un arte, pero también depende de lo que define, lo que sea arte, lo que considere uno arte en particular. Es normal. Yo, personalmente, yo lo digo así, claro. Para mí los videojuegos no son arte, pero serán arte. Eso es lo que yo quiero matizar. No son arte en este mismo momento, pero serán arte en un futuro. Héctor, ¿tú qué opinas? Yo opino que sí es arte, pero como todo es subjetivo y según el punto de mira, el cual se considere, puede ser arte o no. Pues nada, ya viendo y conocido todas nuestras opiniones, primeramente quiero empezar por vosotros, primeramente, ¿qué consideráis como arte? Pues ¿quién empieza? Tú mismo, si quieres, a mí me da igual. Pues yo considero que el arte es la forma de expresión artística de una persona representada a través de un medio. O sea, donde ellos pueden expresar sus sentimientos o la forma en que ellos ven las cosas o contar una historia, por ejemplo, ¿no? Y en general, es eso en general, ¿no? ¿Y tú, Héctor, qué piensas? ¿Qué es? Opino que el arte es una expresión, la forma de expresar mediante una persona sus sentimientos o que intenta provocar sentimientos o emociones. Una reacción como mínimo. Yo no voy a decir arte como tal, sino como obra de arte, ¿no? Para mí, desde mi punto de vista, obra de arte es toda obra en la cual un autor quiere expresar la forma en la cual ve el mundo, o en este caso un sentimiento, o acerca de cómo ve cierto tema, mediante la belleza que le pueda dar pues cualquier medio. Puede ser desde pintura, pues si quiere ser música, música, si quiere ser cine, cine, ya me entendéis. Muy bien. Sí. O sea, también es verdad que la definición de arte es abstracta y ya tienes que recurrir a la filosofía, pero eso depende de cada persona. Bueno, yo no creo que sea tan subjetivo la definición de arte. Subjetivo, te voy a decir porque yo pienso que al final han dicho que el arte es subjetivo. Ha sido a partir de una rama, sobre todo la que algunos conocen como arte moderno. A partir de ahí es cuando ya sí que hubo una especie de desvarío con que no sé lo que es arte y tal, y que el arte es muy subjetivo. Ahí es cuando empezó. Pero anteriormente sí que es verdad que se creía que el arte era subjetivo, pero no a ese punto. Que ya sabes hasta dónde hemos derivado, en plan, hasta... Si tu padre lo dijo, en plan, un plátano. Sí, esta mañana en la comida no ha surgido el tema. Por eso. O sea, decir que el arte es subjetivo es cierto, pero no es tan subjetivo como uno piensa. Claro, tiene yo creo que sus ahí va a estándares. ser ahí va a estar la distinción, la diferencia en realidad. Ahí es donde va a caer la diferencia. Yo voy a adelantarme. Creo más o menos qué argumentos vais a poner acerca de por qué los videojuegos son arte, pero antes quiero escucharlos, porque no me quiero precipitar tampoco. Bueno, pues en principio, pues hablando de lo que tú estabas diciendo antes, de que ha sido reciente lo que se ha dicho de que el arte es subjetivo, pues claramente hay gente que se pasa y dice que todo es subjetivo, pero en mi opinión lo que se debería considerar con importancia es algo que se haya hecho con atención, no por ninguna razón o para trolear, ¿no? Como un plátano en una pared es un troleo. Es un troleo en realidad a ese concepto de que el arte es subjetivo, ¿no? Y la razón que yo creo que los videojuegos son un arte y que a lo mejor no es tan obvio, evidente a primera vista, es porque hay que recordarse de que a través de los tiempos, o sea, en el pasado, o sea, ha pasado un buen periodo de tiempo, unos 2.000, 3.000 años, donde no ha cambiado tecnológicamente la escena del arte. El arte siempre se ha representado a través de la pintura o a través de la música, ¿no? Y en general
pues ha sido así durante mucho tiempo. Solo ha sido, no hace tanto tiempo que entraron las películas, La o sea, poesía, unos por 100 ejemplo, años. hasta hace 2 siglos no se consideraba arte. Era considerado Exactamente. un sistema sin más de escritura, pero no era Sí, arte. sí. Así que ahí es donde entra un poco el tema de mi opinión. Yo creo que los videojuegos han pasado un periodo de tiempo a donde el esfuerzo que pone una persona en un videojuego, o sea, un director, es capaz de... Ha llegado al punto donde es necesario que el director sea capaz de expresar su punto de vista, por decirlo así. Y eso lo mete al juego. De la misma forma, yo diría que no hay gran diferencia entre la forma que lo hace un director de un videojuego, o sea, que esté implicado en la historia, o sea, en la dirección creativa, ¿no? Y de que ellos hagan, no hay diferencia entre los que estén pintando o en particular, o sea, con más claridad, no hay diferencia entre los que hacen películas, por decirlo así. O sea, obviamente Sí, algunas te diferencias entiendo. hay, pero yo creo que hay una gran diferencia, o sea, entre prácticamente los comienzos de los videojuegos, 1960, 70, Hombre, claro. 80, donde E.T. obviamente no era a lo mejor muy expresivo de una persona, ¿no? Pero Esa época eso ha oscura cambiado de las ahora. franquicias. Sí, los videojuegos han pillado su propia forma de expresión, por decirlo así, y su propia forma de interactuar con la audiencia, por decirlo así. Aunque en este caso es considerado un jugador. Vale. ¿Y tú, Héctor, por qué piensas que los videojuegos son arte, básicamente? Como te he dicho, porque tratan de expresar los sentimientos del autor o provocar unos sentimientos o una reacción en el público. En este caso, hay un equipo, la mayoría de las veces un videojuego no se desarrolla de una sola persona. Sí se dan los casos, pero no llega a ser. Yo me estoy refiriendo ya a juegos importantes que tienen un peso en la industria. Sí, como por ejemplo Death Stranding, ¿no? Bien podría ser Death Stranding, Spider-Man, aunque la mayoría de la gente considere que son AAA, hay un desarrollo importante y hay un trabajo que están, por ejemplo, trabajando bandas sonoras, escritores, ilustradores, porque todo esto pasa un proceso de revisión. Básicamente es una composición de arte. Lo que te digo, tiene un diseño de nivel, tiene que pasar por diferentes tipos de fase. Primero tienes que plantear el sitio donde lo vas a hacer, de qué va a ir la historia, a no ser que sea un juego que no tenga historia. Pero Vale. O sea, tiene banda sonora, la banda sonora tiene música. O sea, es música y por tanto es una rama del arte. Vale. Tiene fotografía, Claro. las cinemáticas, el cine es arte, se considera arte actualmente. Antaño no, ahora sí. Por ejemplo, la arquitectura, el sistema de gestión en un mundo abierto, un videojuego 3D. También está la literatura, la historia, el desarrollo del personaje, la trama, el planteo. Eso es una composición de arte, por así decirlo. Vale. Sí, entonces más o menos entiendo tanto estos dos puntos, ¿no? Por una parte es porque está compuesto por varias cosas que ya se consideran arte, en plan música, fotografía, a la vez que historia, etcétera, etcétera. Vale. Más o menos lo voy pillando, más o menos, ¿no? Va por ahí va el punto, ¿no? En mi caso no es en particular que sea una composición, más bien es la forma que se elige hacer una composición. Por ejemplo, la misma forma que durante el hip hop se basa mucho la música hip hop, por ejemplo, en la composición de diferentes, o sea, porciones de música, que no me acuerdo ahora mismo. Samples. Sí, Samples, sí. En particular, yo creo que en sí el sample no es no es por la que se considera arte el hip hop, es la forma en la que se hace la mezcla o la forma que se enfatiza ciertas cosas. La forma en Y cual se también hace... la música en sí, ¿no? Pero claro, o sea, la composición en sí yo no creo que es lo que le da valor, por decirlo así. Sino Es la como- forma en la que se hace y la forma en que la persona elige hacerlo. Vale. Yo lo entiendo perfectamente. Pero aquí es donde yo, ¿cómo decirlo?, difiero ya de vosotros, ¿no? ¿Por qué razón? Mira, pensemos por un ejemplo, ¿no? Es verdad que el cine anteriormente sí que no era considerado arte, pero ¿qué es lo que hace a una película
una película, una serie, ¿cuál es el punto en el cual tú dices, esto es arte? Tú podías decir, por la música, podías decir, por la fotografía, dirección, el enfoque de cámara, etcétera, etcétera. Pero, en realidad, todo el mundo sabe que es por la historia. Acordados que todas las demás composiciones son adornos para enaltecer algo, por ejemplo la historia en este caso. El problema con los videojuegos que yo tengo y que aún no los van a considerar arte es no se enaltece en este caso algo que sí que es arte, que es la historia. La historia normalmente la gran mayoría de videojuegos, yo sé que a veces la historia es lo principal, pero normalmente en la mayoría de videojuegos es secundario. Es algo que, por ejemplo, en juegos como Dark Souls o algún otro, es que no me acuerdo ahora, pero esos normalmente suelen ser secundarios. Al poner la historia en un punto secundario, pierde un poco el eje y en qué nos tenemos que centrar, o el jugador en qué se tiene que centrar, en la jugabilidad. La jugabilidad es lo que hace que un juego sea un buen juego. Si no hay buena jugabilidad, da igual que la historia sea buena. Es que da igual, el juego es malo. Automáticamente deja de ser malo. De momento aún la jugabilidad no se considera como arte. Por esa misma razón, aún los videojuegos no son arte. El problema está en que cuando un videojuego se ponga que ha habido videojuegos, entre comillas, como Detroit Become Human, ¿no? En los cuales se centren en la historia, su jugabilidad es nula. Por lo tanto, ya podemos considerarla como un mal videojuego. Y si en este caso, imaginemos, el videojuego es arte, también tendríamos que poner como arte a la jugabilidad, porque es lo más importante del videojuego. Esa es la función en sí del videojuego. Llegar a dar un buen contenido jugable, que es lo que lo diferencia de, por ejemplo, la música, el cine. Pero claro, si esa experiencia de jugabilidad es mala, mal videojuego es. Y por lo tanto, si fuera en este caso arte, automáticamente ese videojuego ya no sería arte. Pues, Automático. no sé en cuánto entra que la historia sea secundaria o no, al tema de que Sí, si es un ya lo arte o sé. no. Porque, por ejemplo, voy a usar el ejemplo de Undertale. En Undertale se sabe que la música se hizo antes del juego y que el juego se hizo para la música y fue un buen juego, ¿no? Por decirlo así. Así que no sé en cuánto entra que un elemento sea secundario o terciario o no, porque yo creo que la presencia de un elemento es más importante de que si se ha dado otro valor, porque tú en realidad no puedes conocer eso, o sea, al menos que te lo digan. Así que sería un punto más o menos que sería basarnos en cosas que en realidad no tenemos total seguridad de saberlo. Sí, eso es verdad. Por ejemplo, iba a poner un ejemplo, pero es que ay, che, se me ha olvidado. Sé lo que iba a decir. A ver, también una cosa que aún pasa dentro de los videojuegos, por aclarar, es que, vamos a ser sinceros, la gran mayoría, sus historias suelen ser malas. O malas, mediocres o decentes, por falta de... Es que es eso, por falta de desarrollo de los personajes, por falta de desarrollo de... puede ser el mundo, porque el problema está en que si tú a un juego le pones historia, mucha historia, ya no es un juego, es una historia interactiva. Ya. Es una historia interactiva que es como Detroit Become Human, o ¿cuál era otro? Heavy Rain, creo que es otro también, en los cuales se centran literalmente en la historia y por lo tanto tienen que dejar de lado la jugabilidad. Sí. No hay otra opción, no puedes hacer otra cosa. Pero ahí estamos volviendo al mismo tema, lo que se considera arte. Aquí estás basándolo en que la historia es lo que se considera arte en particular. Es Pero que es en eso lo que no es el deberías caso, centrarse. por ejemplo, en el arte, por decirlo así. Una pintura no se centra en la historia. O sea, no se Porque centra no hay en contar historia. una historia, exactamente. Pero es lo mismo aquí. En este caso sí que se considera un arte. O sea, la pintura por la forma de expresarse en los broches, Pero en la ahí creo fotografía, que no me has entendido bien. Yo no digo que, como en este caso no se centra en la historia, no es arte, sino como es un medio el cual está muy ampliado literalmente del cine, el cine lo consideramos arte gracias a la historia, a lo que el autor
ya puede llegar a impregnar, en este caso, su obra. Por lo tanto, si a un videojuego, en lo único en lo cual podemos ver reflejado cuáles son los sentimientos del autor, que es la historia, porque ahí yo entiendo lo que piensa el autor acerca de un tema, si o uno lo dejas de forma secundaria, que por ejemplo el jugador tiene que buscar pistas para poder conocer la historia, o en este caso, por ejemplo, no está bien desarrollada la historia, que también puede ser el mismo caso, pues Sí. ya podemos decir que ya no sale. De un lado para otro. Porque, por ejemplo, que yo con la jugabilidad yo no puedo saber si el autor, en este caso, se siente triste, si, por ejemplo, que considera acerca del tema del abandono, la soledad. Sí. Yo con la jugabilidad no lo puedo llegar a entender. Pues sí, más o menos... Pero, ¿y cómo defines tú la jugabilidad? Es la pregunta. La jugabilidad, pues, no sé, tanto el conjunto de movimientos, el escenario, el contorno, la movilidad del forma que personaje, se un poco, interactúa, a lo mejor. sí, el formato en el cual se juega, Es que tal, la etcétera. jugabilidad te refieres al gameplay en sí, en lo que se está mostrando en pantalla. Hombre, por automáticamente. supuesto, sí, eso sí, eso sí. Eso es a lo que más me refiero. Pues yo... En cuanto a jugabilidad, Yo sé que no soy un gran conocedor de videojuegos, eso lo puedo decir claramente, porque yo juego muy pocos. Muy pocos. En mi caso, yo no considero los videojuegos arte por su historia. Yo considero arte específicamente la expresión por esfuerzo de una persona. Por ejemplo, yo creo que los controles de Mario Bros, por ejemplo, pueden ser considerados una forma Es que de arte, iba a por utilizar decirlo ese así. ejemplo de que Mario Bros es... La historia en sí es fácil. Mario va con Peach, Peach es raptada por Bowser, Bowser la lleva de castillo en castillo hasta que llega al final. Es ir del punto A al punto B. La historia no se desarrolla, pero la jugabilidad en sí es divertida. Sí. La historia no tiene apenas, a no ser que veas todo el lore que hay detrás. Por eso acompaña, por ejemplo, la jugabilidad, las mecánicas de juego, los saltos, los power-ups, los personajes. Todo eso se puede considerar arte a Mario Bros. A ver. Al ser una incursión, por ejemplo. A ver, pero no habíamos definido qué arte... Bueno, aquí no está puesto, perdón, no sé que estaba puesto ahí. No, eso son No habíamos, mis ideas mentales de... no habíamos dicho que arte es... Habíamos compartido todos que es la obra en la cual vemos reflejado tanto los sentimientos del autor como ve el mundo, etcétera. Yo con la jugabilidad, ¿cómo lo logro averiguar eso? La forma que la persona decide que tú juegas el juego. O que interactúes Pero con el mundo por dentro. la jugabilidad- Por ejemplo, lo que puedes hacer, si tú antes mismamente has definido la jugabilidad, el escenario, la banda sonora, las mecánicas de juego, tú puedes crear un juego con una premisa muy simple, unas mecánicas muy simples, pero también muy complejas, o un escenario muy tétrico y realmente no estás poniendo nada de historia. Pero ahí Eso ya, entra pero ahí ya no subjetividad. entraríamos mucho ya en jugabilidad, ya estaríamos hablando de escenario, También. que Ya cuidado. sería tu subjetividad, tu... No, pero ahí estaríamos entrando en la parte del escenario que, como ya bien he dicho yo, dentro de un juego eso es como un adorno, es como para darle ese, es como la guindilla del pastel. Pero puedes No crear es el unas pastel, mecánicas cuidado, de es la juego difíciles. guindilla. Pero Es la guindilla. si no tienes un buen escenario, por ejemplo, yo diría que Hombre, por supuesto. la forma en que está diseñado, por ejemplo, la forma que tú percibes Mario Bros. Es muy importante para un jugador. O sea, si es aburrido, o sea, no... Si hay un diseño que es nulo, o sea, por decirlo así, nadie juega Hombre, el juego, por decirlo así. pero- Al menos que sea muy complejo en sus mecánicas, que eso es diferente. O sea, no tiene por qué ser uno u otro. Yo creo que hay mucha... O sea, varía mucho entre juego a juego. Por ejemplo, hay juegos que dependen totalmente de la forma en la que tú juegas, o sea, mecánicamente con el juego. Y la gente disfruta de eso simplemente por la mecánica. Y eso es la forma en la que se representa el autor, pensando en cómo tú vas a interactuar con los otros objetos, cuáles son las cosas que tienes que estar atento, temas así. Yo considero arte, o sea, los videojuegos de la misma forma que yo podría considerar arte un código que esté diseñado con un punto de vista fuerte, donde se nota la personalidad del autor, ¿no? O sea, yo creo que, por ejemplo, si yo veo el código a lo mejor de una aplicación o algo así y veo claramente la intención
de la persona y puedo notar cómo él hace las cosas, cómo se expresa y cosas así, en la forma en que escribe el código, aunque sea una cosa numérica, eso representa a la persona, Vale. por decirlo así. Hay dos cosas que también quiero aclarar, que hablaste de el arte también es el esfuerzo. Es cosa que para mí es errónea. Eso es relativo. Cosa que es errónea No, porque lo una digo persona para se puede ver... distinguir entre las llamadas, o sea, subjetividades, por decirlo así. Porque hay mucha gente, que, como tú habías dicho al principio, que con lo del plátano. O sea, yo lo pongo así, o sea, para un poco de distinción, yo te entiendo, de que no pueda entrar nada, o sea, con un poco de barrera, pero eso es a nivel personal, de lo que yo podría considerar. El problema es que otra vez volvemos al principio. Yo con la jugabilidad, yo cómo voy a poder saber claramente, ¿no? Porque, por ejemplo, como hemos dicho, en la historia se ve claramente cuáles son los sentimientos del autor, etcétera, etcétera. Pero con la jugabilidad yo... ¿De qué forma yo puedo...? Mecánicas de juego que sean difíciles y que transmitan la frustración que siente No, el autor, por ejemplo, a la hora de... No, pero crearlo. ahí estaríamos entrando en un sitio ya bastante ¿Entrarías en un gameplay? pantanoso. O sea, sería un gameplay en sí frustrante o aburrido. Pero ahí estás ya como... Pero eso es No interpretando, es una porque eso es forma buena de transmitir palabra. las emociones o la intención del autor. No, porque ahí simplemente el autor, por ejemplo, le gusta hacer juegos frustrantes, ¿no? Imagínate, ¿no? En los cuales pues, tengan una mecánica que sea compleja. Pero imagínate, realmente él, el autor, pues, por ejemplo, sufre de qué sé, depresión, tal. Eso, ¿cómo yo voy a poder ver esa depresión a partir de la jugabilidad? Lo único que yo puedo pensar acerca No sé del si autor... sabes, por ejemplo, Limbo o Inside. Es un juego el cual Sí, trata ya, del sí, abandono. sí, lo he Y tiene muy escuchado. poca historia. Sí. Hay una gran historia detrás, un trasfondo profundo. Sí, Trata ya sobre me el la abandono, han... el alcoholismo, por ejemplo. Ya. Me han hablado de él, Y- pero de eso no puedo hablar porque básicamente como no he podido verlo o jugarlo tampoco puedo En este decir caso, nada. este juego se sabe que es un juego triste y un juego serio. Y se sabe básicamente por la jugabilidad, por el gameplay. Las mecánicas de juego son muy simples, pero los sonidos que envuelven el ambiente, la ambientación, el personaje en sí, te das cuenta de que está transmitiendo la tristeza. Pero cuidado, porque ahí otra vez volvemos otra vez al principio. Ahí ya no estamos hablando de jugabilidad o gameplay, ahí estamos hablando de tanto los gráficos, la música, etcétera. Eso ya estaríamos hablando de, entre comillas, como un videoclip interactivo, entre comillas. Si me eso- entendéis, eso es también como, puede ser. es como un videoclip interactivo. Puede serlo. Qué cosa que no, pues, lo repito otra vez, no puede ser un videojuego si no hay una buena jugabilidad. Es decir, no puede ser un buen videojuego si no hay buena jugabilidad. Bueno, pues que así sea. Te Sí, pongo eso, otro- en eso yo creo que estamos de acuerdo. Si no hay buena jugabilidad, no es buen videojuego. Da igual lo que sea. Pero yo no sé si eso entra en si es un arte o no. O sea, si tiene buena jugabilidad o no. Pues Ya, pero la claro, verdad es que depende al de ser persona a una persona. parte fundamental del videojuego, es algo que también tiene que completar, que Sí. complementar. Si no, De la da misma igual- forma- Da igual si es historia y esto. Pues sí, de la misma forma que en una película la historia, o sea, puede ser bastante pésima y se sigue considerando arte, pero No, es un arte no, no. asqueroso, por decirlo No así. es arte asqueroso, es que básicamente eso ya no es arte. En el momento que su historia no está bien desarrollada, etcétera, etcétera, ahí ya Entonces, no. le estás dando al arte una connotación Por buena. supuesto. Vale, pues Por eso es supuesto, sí, diferente. sí, hay, que, eso sí. hay que distinguir entre si Pero- es perdón que bueno no lo he dicho. o malo. Te pongo, por ejemplo, The Journey, no sé si sabes cuál es. El problema es que no lo sé. Ese es el problema. Es que eso es un grave error, es decir, para poder defenderte o ejemplificar, The Journey es un juego del cual apenas hay historia. Es un juego multijugador, pero un juego multijugador en el cual te empareja con gente que no conoces y no puedes comunicarte. Simplemente tú te comunicas con la intención o la intuición de la persona. Si salta, por ejemplo, interpretas que quiere que vayas tú, que le sigas. Es un desierto, ese juego. Y en sí, es mágico el momento ese en el que te encuentras porque estás vagando por un desierto. En ese desierto, cuando tú te encuentras, el momento es bastante extraño. La banda sonora puede decirse que es buena, aunque ¿cómo definirlo? La jugabilidad es muy simple, pero ¿se puede considerar arte ese juego? Yo considero que sí, personalmente, por todo lo que envuelve detrás, aunque no sea
la historia, porque historia apenas tiene, por así decirlo, es un arte lento, por así decirlo. Entre comillas, como te entiendo y a la vez no. Gris Porque hay... es un juego también muy precioso, gráficamente. Un precioso juego, ahí está, el ya me cual acuerdo. la ilustración es el pilar fundamental de ese juego, no las mecánicas. Y Vale. la historia se va desarrollando lentamente, recuperando los colores perdidos. Esos colores perdidos que se han ido recuperando forman parte de la historia. Sin embargo, a cada color que recuperas es un capítulo de la historia. Ese capítulo de la historia se añade y se va expandiendo en el gameplay. Ese gameplay, o sea, ese escenario, se va aumentando poco a poco y ves cómo forma un cuadro bonito. Y se podría considerar arte. Un videojuego, en este caso, se podría considerar como un lienzo, por así decirlo, el cual, más que ser el arte, es el camino para expresar el arte. Ahí estaríamos entrando Comunidad en de otro. pixel art, por ejemplo, en Minecraft, por Sí, ejemplo, sí, que eso sí. te hacen pixel arts preciosos, Por supuesto, cuadros. sí. En este caso, es arte, Minecraft, según se considere. Hombre, Porque es- puedes generar arquitecturas, ciudades, estructuras increíbles, pero Minecraft se puede considerar arte, tiene banda sonora, no tiene historia. La jugabilidad es muy simple. Sin embargo, es una puerta al arte según el que esté jugando. Pero ahí ya tú no estarías diciendo que los videojuegos son arte, sino que las personas, o sea, el contenido que tiene ese videojuego que puede realizar esa persona se va a considerar arte, pero no el videojuego en sí. Sí, bueno. Estamos diciendo que es Pero como, la es como si... intencionalidad del autor, en No. el caso de Gris, por ejemplo, es contarte la historia a través de Colores. colores. Ujú, sí. Vas recuperando los colores y vas formando tú el cuadro, por así decirlo. Y es un juego que tú lo estás jugando y es una obra de arte en sí. Sí, entiendo el razonamiento. En este caso, no sé si hacer aquí un inciso de, por ejemplo, poner un tráiler o un pequeño gameplay de No, Gris, tranquilo, para en edición ya lo iré haciendo. para que se pueda mostrar lo En que es edición de lo lo que pondré. estoy hablando. Así que Sí, sí. yo creo que aquí lo que a lo mejor no estás entendiendo es que sí que se puede efectivamente transmitir o sea, que el autor transmita algo al usuario a través del gameplay en particular. Yo voy a poner el ejemplo, un ejemplo que a mí sí que... O sea, yo soy fan de Sonic y es por esta razón. Voy a poner el ejemplo, Sonic Mania. El juego, o sea, se compromisa casi totalmente de gameplay, por decirlo así. Hombre, sí, ¿no? sí, lo sé. Y la forma en la que yo entiendo, o sea, el autor es a través del movimiento en el juego en sí, directamente. Cómo se controla el personaje, la forma en la que tú puedes moverte con velocidad y con momento, es como una expresión de la física, por decirlo así. Y a lo mejor que a esa persona le gusta que se pueda mantener el momento a través de largos pasajes y que se pueda llegar a velocidades más altas. Cosas en general así que se transmiten exclusivamente a través del gameplay, pero que eso puede ser una expresión del autor, ¿no? Porque en particular el que hizo el juego, uno de los que participó en el juego, que se llama Christian Whitehead, él era fan de un juego en particular, ¿no? Que era el Sonic CD, y ese juego se basaba en tener mucho momento, por decirlo así. Ah, no, perdona, eso era Sonic 2. Pero bueno, Da igual, de todas eso da formas, igual. yo considero que ese movimiento, cuando tú te immerse yourself en Sí, un juego, te entendemos, sí, yo te entiendo. ¿no? Tú notas esas cosas, o sea, tú notas, puedo moverme de tal manera y puedo interactuar con el mundo de tal forma y a lo mejor moviéndome a tal velocidad, siento el momento, siento los cambios de velocidad, es como si lo estuvieras sintiendo más o menos tú a través de un proxy, ¿no? Que es el personaje. Y eso es en general lo que yo considero arte, que el autor transmita algo a la persona. Por ejemplo, yo puedo decir, o sea, la pregunta que hiciste antes, ¿cómo siento yo lo que el autor está transmitiendo? Pues no hay forma de explicar eso de una forma fácil. O sea, yo podría No hacer es la una misma forma pregunta clara que tú puedes decir, a oye, través es de eso. Vale. por ejemplo, la pintura. Yo podría hacerte la misma pregunta a través de la pintura y a lo mejor no es tan claro cómo se expresa el autor. Dices colores,
pero A ver, ¿cómo afectan esos colores es en más claro de particular, lo que ¿no? parece dentro de la pintura, la verdad. Es más claro de lo que Podría parece. serlo, pero no es una pregunta que sea muy útil en el ámbito de decidir qué es arte o qué no es. Por ejemplo, hay gente que simplemente no entiende, o sea, que ve una pintura y dice, bueno, esto no entiendo nada en particular, ¿no? Y eso, yo no creo que eso defina en particular lo que sea el arte, porque el arte principalmente yo creo que es, o sea, transmitir algo hacia otra persona. Y por eso yo considero también que la danza, por ejemplo, es un arte. Porque la danza sería... yo creo que es a lo mejor lo que más uniría con el gameplay de los videojuegos, que sería la danza, a lo mejor, el movimiento en particular. Que yo creo que la es... interacción propia. Sí. Puedes tú bailar y se considera Sí, sí, porque expresa algo. Y tú estás Yo creo que el mismo movimiento en Más los o menos videojuegos estáis es capaz de comparando lo que transmitir tú algo. básicamente lo que me ha dicho Héctor acerca de cómo se llamaba el juego Gris, se podría decir que es como una especie de danza en la cual también intenta transmitir más o menos las ideas del autor, no de forma clara, sino más forma no como tal, artística. pero sí es una composición, sí. Es que ahí... O sea, es difícil de definirlo. Es que ahí entraríamos en otro terreno que ya estamos diciendo que, o desde mi punto de vista, que ese juego no es arte, sino que es artístico. Cuidado, una cosa es arte y otra cosa es artístico. Pero Estamos ahí... la intencionalidad del autor. Claro, sí, eso habría que tenerlo muy claro. ¿A partir de un videojuego como un medio? Es la pregunta. No exactamente. No exactamente. Artístico, no sé cómo poder definirlo. No sé si me podrías dejar el móvil para buscarlo un momentito tal y así. Yo creo que la diferencia... yo creo que la diferencia a lo mejor no es tan útil. ¿Sabes por qué? ¿Sabes por qué? Porque el cuadro en sí no es arte. O sea, pues puede ser artístico, pero porque el autor lo ha hecho artístico. O sea, no es intrínseco. El arte no tiene por qué ser intrínseco a algo en particular. Una película no tiene por qué ser arte. Yo puedo poner una pantalla en blanco aquí y decir, eso es arte. ¿Vale? No es que el vídeo en sí. El arte tomada a la nieve, sí, por ejemplo. Sí, pero el arte no es en sí la fotografía, es la expresión, o sea, lo que yo he intentado hacer con esa fotografía o con ese medio en particular. Eso es lo que yo creo que sería lo artístico, la parte artística, ¿no? Que no... Si lo consideras arte o no, bueno, si yo le doy algo artístico, pues ese conjunto en total, el total en sí, que sería combinado con mi intención de sacar la foto, es lo que es el arte, no es la foto. O sea, no es el videojuego, no es intrínseco al videojuego, es intrínseco, no, es un conjunto de los autores, lo que he considerado, lo que he intentado hacer, cosas así, no es nada, no tiene nada que ver con la cosa en sí. Vale, déjame un nada momento, porque artístico. a lo mejor quizás yo he hecho una cagada y me he equivocado, y a lo mejor artístico ni es lo que pienso. A lo mejor la he cagado bastante. Okay, Pues al ya está de Google, tío. Lo típico, tal, acepto otras Todo opciones. aceptar, tío. Yo digo un bloqueador esto de todo que Google no se acuerda. De esto le doy todo el rato y nadie se acuerda. Vale, pues entonces, vale. Aquí he hecho una garrafada impresionante porque el artístico me define como que está hecho con arte o buen gusto. Vale. Eso, por mi parte, me he equivocado y en mi cabeza era otra cosa, pero bueno. Vuelto lo de notificación. Pero vale, yo entiendo vuestro punto. La cosa es que, lo siento, perdone, de verdad, pero no voy a cambiar de idea. Yo sé, ahora, con lo que me habéis dicho, que hay videojuegos que sí que son arte, pero no todos los videojuegos son arte. Claro, como Y de momento diría todo, o sea, Y de momento, por lo tanto, pues podríamos decir que, vale, que más o menos los videojuegos son arte. sí, Porque con los depende, ejemplos... es que siempre depende al final lo que se transmite. Por ejemplo, si yo te tiro una piedra, no es arte. pero si tiene una piedra con gracia, bueno, la situación, pero no. No, pero entiendo vuestros puntos, la verdad, me han gustado. Me gustan los buenos ejemplos, tal. Porque yo estaba muy concentrado, voy a ser sincero, yo estaba más concentrado en juegos más mainstream, más típicos, que tienen
una lógica interna en plan de historia, que es clara. Una historia principal, en plan, por ejemplo, el de Spider-Man de PlayStation 4, historia con su gameplay, etcétera, etcétera. Y yo tenía más o menos esa idea. O juegos como Mario, Sonic, etcétera. Sí. Pero al darme estos puntos, pues Pero he visto que Spider-Man hay... se podría considerar que es arte porque básicamente está basado en cómics que funde la narrativa de la literatura junto con la imagen o ilustración de la pintura. Mira, pero para considerarlo arte habría Sería que... una composición de arte, por así decirlo. Y Yo- es un derivado Pero en basándose- en este caso, en este tipo de historia, en este tipo de juegos, pues me tendría que concentrar yo en la historia, ver si el desarrollo de personaje está bien hecho, si la exposición está tal, si el tal... Un poquito todo. Yo no te puedo decir ahora si Spider-Man es arte o no, porque no lo he visto ni he jugado. No lo he visto ni lo he jugado. Te recomiendo Que ya lo sé, encarecidamente que lo ya lo sé si cómo lo es has dicho. necesario, atraca un banco, roba a alguien. Igual que pero Matías, ¿no? Juega ese juego. Te lo digo, sé que te va a gustar. Pues mira, chico, al final en parte me habéis convencido, solo que aún yo pienso que la gran mayoría de juegos no los puedo considerar como arte. Pero esos Que buenos es una ejemplos... cosa bien, o sea, yo lo veo bien. Es una cosa que ya iré profundizando, vamos a ser sinceros, en esos juegos que me habéis dicho, veré gameplays, veré cositas y a lo mejor quizás sí que me hace cambiar y digo, oye, pues los videojuegos sí que son arte. Pues me alegro que nos hayamos encontrado un punto medio. Sí, la verdad sí, al final es el que ha sido productivo el podcast. Pues nada, chicos, ya con esto ya despedimos el podcast. Este ha sido cortito, comparado con el anterior yo creo que ha sido cortito, el otro sí que fue muy largo, una hora Pero porque y... empezamos a derivar en temas muy raros. Sí. Ha sido 43 minutos, así que no ha sido poco tampoco. Eso es verdad. Pues nada, nos despedimos y nos vemos en otro día de otro crítico más. No os olvidéis de suscribir y compraros el merch.